Sean muy bienvenidos, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9. Estaremos en los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos vivos, estamos aquí, Señor, reunidos. Señor, y queremos ir preparando nuestro corazón en estas semanas, Padre, para recordar, para gozarnos, para reconocer, Señor, lo que tú has hecho al prometer, Señor, desde la eternidad pasada, al Salvador, al Mesías, a tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos en esta mañana mirar lo que tú has hablado acerca de Él, que nuestros corazones sean transformados, que amemos al Salvador, Señor. Y sobre todo, Señor mío, que vengamos al arrepentimiento y la fe. Que seas tú por tu Espíritu Santo dando vida, Señor, a los que no la tienen. Señor, y aquellos que hemos venido por la fe en Jesucristo, a ti, Señor, te pedimos que sigas haciendo en nuestra vida, Señor, tu obra, el propósito para el cual, Señor, nos salvaste, que es dar gloria al nombre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Este es el segundo mensaje de nuestra serie, es el segundo mensaje de nuestra serie corta acerca de la Navidad. Y el objetivo es, hermanos míos, que nosotros podamos entender claramente la esencia, el fundamento, la parte medular de lo que es la Navidad. Probablemente antes de venir a Cristo, y si no estás en esta mañana en Cristo, probablemente has tenido muchas Navidades. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el porqué de la Navidad? Y eso es lo que queremos hacer en esta serie corta. El domingo pasado fijábamos nuestra atención en lo acontecido en el capítulo 3 de Génesis. Nos concentrábamos en ver los hechos históricos que narran el fin del perfecto jardín del Edén en la creación. Y el fin también de la perfecta relación de comunión entre Dios y el hombre a causa de la entrada del pecado al mundo. Pero más importante aún, hermanos míos, el punto central, el mensaje central, el meollo de lo que hablábamos el domingo pasado, es que pudimos ver los destellos de la primera promesa del Salvador en el versículo 15 de Génesis 3. Aquel que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde aquel día, toda la historia humana. Hermanos míos, es importante que entendamos esto. Toda la historia humana, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, se ha desarrollado alrededor de esa bendita promesa, la expectativa de la llegada de la simiente prometida. Nunca olvidemos que toda la Biblia tiene como objetivo primario mostrarnos quién es Cristo Jesús y a través de Él conocer quién es Dios. Ningún ser humano ha sido tan ansiado como Jesucristo. El teólogo americano del siglo XX, Lorraine Bowder, escribe, y cito: en toda la historia del mundo, Jesús surge como la única persona esperada. Nadie estaba buscando a una persona como Julio César, o como Napoleón, o como George Washington o Lincoln, para que aparecieran en el momento y lugar en el que aparecieron. A ninguna otra persona se le predijo su destino o se le estableció su obra siglos antes de que apareciera. Pero la venida del Mesías
habría sido predicha durante siglos. De hecho, la primera promesa de su venida fue dada a Adán y Eva poco después de su caída en pecado. A medida que pasó el tiempo, los profetas revelaron varios detalles acerca de su persona y su obra, y en el momento en que nació Jesús, había una expectativa general en el mundo judío de que el Mesías iba a aparecer pronto, incluso habiéndose indicado claramente la forma de su nacimiento y la ciudad en la que ocurriría. Concluyo cita. Hermanos míos, en esta mañana lo que queremos ver es esa profecía. De hecho, probablemente la más importante profecía acerca de la identidad, el nacimiento, la persona y la obra del Mesías en el Antiguo Testamento. La promesa de Navidad aproximadamente 700 años antes de que ocurriera. Así que, hermanos, vayamos al texto. Vamos a ver en este texto 7 diferentes características del Mesías prometido. Y vamos a empezar con el punto número 1 en esta mañana. La primera de sus características, titulada su humanidad perfecta. Dice el texto en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. De hecho, hermanos, Isaías ya había hablado de este niño, ya había hablado de que nacería un niño. Y les voy a dar un poco de contexto aquí. Esto lo vamos a ver en Isaías capítulo 7, versículo 14. Si leemos ese versículo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y a lo mejor te preguntarás, bueno, si el profeta había dicho que llamará su nombre Emmanuel, ¿por qué le pusieron Jesús? ¿Será que se llamaba Emmanuel Jesús? No, mis hermanos, lo que sucede aquí es que lo que había hablado el profeta es el título. En el pueblo judío, en la cosmovisión judía, un nombre es mucho más que simplemente identificar a alguien. Habla de su naturaleza, de su carácter. El carácter de este niño que nacería sería precisamente esa, Dios con nosotros. Pero ¿por qué es que Isaías está diciendo esto en el capítulo 7, versículo 14? Y la razón, hermanos míos, es que Acaz, que era rey de Judá, estaba metido en tremendos problemas. En el capítulo 7 vemos que inicia el mensaje de Isaías a Acaz así. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías está hablando con Acaz. Acaz está atemorizado porque el reino está dividido. El reino en su parte norte viene a atacar al reino en su parte sur, en donde está Judá, en donde está Jerusalén. Y al ver que no tiene aliados, porque los aliados que tenía le han dado la espalda, ahora él teme. Y es entonces en el versículo 3 del capítulo 7 que dice, dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Note esto, Acaz y el pueblo están atemorizados porque saben que Judá puede ser completamente destruida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Habla a Isaías y le dice, dile a Acaz que no tiene nada que temer. No tiene absolutamente nada que temer. No solo no tiene que temer, el versículo dice, guarda y repósate. Permanece tranquilo, nada va a pasar. Pero ¿cuál es la razón, hermanos míos? ¿Cuál era la razón de esto? La razón no es que Acaz era un buen rey, ni siquiera que Judá estaba por buen camino. La razón, hermanos míos, es que el Señor había prometido. Así como en Génesis capítulo 3, o desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Él había dado la promesa de la simiente, también a lo largo de la historia había revelado que esa simiente vendría del linaje de David. Y David es de la tribu de Judá.
De tal manera que para que la palabra del Señor se cumpliese, era imposible que destruyeran a Judá. Esto es lo que tenía que recordar Acaz. No era porque Acaz había sido un buen rey, de hecho fue un muy mal rey. Había ido tras los Baales, había ido tras la idolatría y había hecho lo que es desagradable a los ojos del Señor. Pero él tenía que entender que las cosas no eran porque él era bueno, sino porque Dios era bueno y no miente. Él había dado una promesa y eso es lo que iba a suceder. Vemos ahí mismo, hermanos míos, que en el capítulo 7, versículo 11, Isaías le dice a Acaz, pide para ti señal, está hablando de parte de Dios. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora quiere verse muy piadoso. Ahora Acaz, que es un idólatra, ya ha llevado al pueblo a sus idolatrías, quiere verse piadoso y decir, oh no, ¿cómo crees que le voy a demandar al Señor una señal? Oh, claro que no, no lo tentaré. Esto es una gran hipocresía. De hecho, es una desobediencia directa, porque el Señor le está diciendo, pide una señal. Y dice, yo no lo voy a hacer, yo no voy a estar tentando al Señor. Entonces, en el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ya que no pides nada, esta es la señal que debes escuchar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Lo que tenía que haber entendido Acaz es que era imposible que Judá fuera destruida, porque de ahí nacerá la simiente prometida desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, hermanos míos, cierro esta parte del contexto para que entendamos por qué Isaías está hablando lo que está hablando. Y vemos que en el versículo, regresando al versículo 6, nos dice que es un niño. Esa simiente, esa promesa del Salvador es un niño. Y ese niño será nacido. Este niño es nada más y nada menos que Dios mismo encarnado. Es lo que nos acaba de decir Isaías en el versículo 14 del capítulo 7. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Todopoderoso encarnado que nacerá en un pesebre. Estará humanado el Señor Jesucristo. Y es que Jesús, hermanos míos, nació como todo ser humano. Un humano perfecto. Esta es una de las características de la identidad del Salvador. Sería un hombre. Creció en el vientre de su madre por 9 meses. Experimentó el ser dado a luz. Fue puesto bajo todas las limitaciones humanas. Se hizo parte de la raza humana completamente. Creció en estatura poco a poco. Creció en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, hermanos míos, se cansaba, dormía, experimentó hambre, experimentó sed. Fue un ser humano en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado. Jesús vino al mundo como el segundo Adán y vino a triunfar donde Adán fracasó. Esto es lo que tenía que entender Acaz. Va a venir uno que en humanidad perfecta triunfará, no fracasará, y vendrá del linaje de David por la tribu de Judá. ¿Por qué, hermanos míos, es que Jesús se hizo hombre? ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? Permítame brevemente darle 6 puntos por los cuales Jesús tuvo que encarnar. Primero, para revelar quién es Dios al hombre. Recuerde que en el jardín del Edén, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Ahora el hombre empieza a vivir con un desconocimiento y una ignorancia de quién es Dios. No solo eso, sino que no quiere buscar a Dios, ni quiere conocer a Dios, ni le interesa quién es Dios. Por lo tanto, Jesús viene en humanidad perfecta a revelar quién es el Padre, quién es Dios. Segundo, vino para cumplir, vino para obedecer la ley que nosotros desobedecimos y que desobedecemos constantemente. Tercero, vino a darnos su perfecta justicia. En su humanidad perfecta, Él no tuvo pecado, por lo cual es el único que tiene justicia para otorgar. Es en su justicia, hermanos míos, que nosotros debemos andar y solo podemos recibirla por medio de la fe en su nombre. Cuarto, vino para poder morir.
Y es que Dios, hermanos míos, no puede morir. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si vino entonces a pagar la deuda, Él tenía que tener las características necesarias para morir, y eso solo lo puede hacer un hombre, porque Dios no puede morir. Encarnó para ir a la cruz y morir, pagar la deuda y así salvarnos. Quinto, vino para darnos un claro ejemplo de cómo se debe vivir para Dios. Si tú estás viviendo tu vida como mejor te parece, pero has desconectado lo que es el vivir, de cómo se vive una vida agradable a Dios sin ver a Cristo, tú no sabes cómo vivir la vida. Tienes que ver al Salvador y tienes que imitar a Dios como hijo amado, mirando a Jesucristo. Y sexto, vino para ser nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque se identifica plenamente con nuestra naturaleza. ¿Qué tipo de intercesor sería Dios? ¿Qué tipo de intercesor sería Jesucristo específicamente? ¿Qué tipo de sumo sacerdote estaría por nosotros intercediendo ante el Padre si no pudiera entender nuestra condición? Sin embargo, Jesús fue tentado en todo. Hermanos, y la palabra todo ahí significa absolutamente todo. Cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de pecado que tú estás llamado a buscar o hacer, Jesús la experimentó. La diferencia es que Él nunca cayó, Él nunca pecó. Así que no es ajeno al sentimiento de ser tentado, de tal manera que nos entiende nuestra debilidad. Además, Isaías continúa y dice: Hijo nos es dado. Vemos en estas palabras, hermanos, la implicación de su preexistencia. El Mesías existía mucho antes de su nacimiento como humano. Él ya era, Él siempre ha sido, Él es por siempre y se nos dio. Note específicamente cómo el versículo dice: nos es dado. No dice que nos fue hecho, no dice que se nos fue creado, sino que nos fue dado. Y sabemos por el resto de la Escritura que Jesús es el creador de todas las cosas. Él las creó todas con la palabra de su poder, y mucho antes de que Jesús naciera, y mucho antes de que se nos fuera dado, Él ya existía. Existió desde siempre, existió antes de nacer, siempre ha existido y siempre ha estado con el Padre. Él no tiene principio ni fin. La primera característica que vemos revelada en Isaías, hermanos míos, acerca de la identidad del Salvador, es esta perfecta humanidad. Es uno como nosotros. Jesús no es una especie de superhombre. Él fue un hombre como tú y como yo, con la característica distintiva de que no había pecado en él. Jesús se hizo hijo del hombre para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Jesús nació de una virgen para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo en Dios. Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Jesús, el Mesías, el Dios eterno, tomó sobre sí mismo la naturaleza humana perfectamente y sin pecado. El Dios que hizo los cielos y la tierra nacería en forma humana como un bebé. Y esto, hermanos míos, es asombroso más allá de todos los límites de lo imaginable. El Dios que hizo los cielos y la tierra, encarnado en un bebé vulnerable y tierno, como acabamos de cantar. Ese es el Mesías en su humanidad perfecta. Segunda característica, vemos su soberanía absoluta. El texto continúa y dice: y el principado sobre su hombro. La traducción que hace la Biblia de las Américas es la siguiente: y la soberanía reposará sobre sus hombros. El Mesías prometido no solo tendrá humanidad perfecta, sino que desde su concepción sería investido con total autoridad en los cielos y en la tierra. De uno que tiene
todo el poder de uno que tiene toda autoridad en la creación es de quien hablamos en Navidad. No hablamos de un niño como cualquier otro. Ni siquiera hablamos de un personaje simplemente histórico. Ni siquiera nos referimos únicamente a alguien que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Todo eso es cierto. Pero debemos recordar que estamos refiriéndonos, estamos hablando, estamos celebrando, estamos recordando el asombroso acontecimiento de que el Todopoderoso nació encarnado. Nunca antes existió y nunca existirá un niño como este, al cual se le haya conferido una autoridad y potestad suprema sobre todas las cosas. El gobierno de Israel será suyo. Él es el hijo de David que será rey para gobernar sobre el trono de David, sobre todas las naciones. Y eso es lo que vemos en el versículo 7 y al cual atenderemos en unos minutos. Será también el soberano absoluto, hermano mío, sobre el mundo completo. Él ha gobernado las naciones desde siempre, desde la eternidad pasada, y las gobernará con vara de hierro, dice la Escritura. Lo que significa que las gobernará con una justicia inquebrantable. ¿Puede usted imaginar lo que es vivir en una ciudad en donde la justicia es inquebrantable? Pues el Señor no solo regirá las naciones con vara de hierro, sino el mundo completo. No habrá injusticia bajo su reinado. Todo acto de providencia de su mano será puesta en marcha y será llevada a cabo y concluida por completo. Nadie puede detener eso. Por eso es que Acaz tenía que confiar. Lo que está haciendo Isaías aquí es que le está hablando a Acaz de que tenía que ver a aquel que vendría y que tenía que confiar. Porque el que viene, no solo viene en humanidad perfecta sin pecado, sino viene y nacerá con toda autoridad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada, hermanos míos, en la creación. Y Dios Padre lo ha exaltado, dándole un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El corazón y destino de todos los reyes de la tierra están en las manos de Cristo. El ascenso y la caída de todas las naciones de la tierra están determinadas por su decreto eterno. Y aún más, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que significa una cosa, que nadie llega a la tumba fuera de su autoridad. Y que nadie saldrá del sepulcro, sino porque Él lo levantará ejerciendo su dominio divino. Ese es en el Dios que nosotros confiamos. Si tú eres cristiano hoy, tienes que entender quién es este niño que nació en Belén. A quien servimos, a quien seguimos, a quien amamos. Que esto no son leyendas, que estos no son cuentos. Es el registro histórico de la historia humana. Es Jesucristo. Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Príncipe de los Príncipes, Él es el Juez de todos los jueces, Él es el inigualable, incomparable, supremo, soberano sobre toda la creación. No hay uno igual a Él, no hay uno que se acerque a compararse a Él. Juan el Bautista dijo que Él no era ni digno de desatarle las sandalias. Este es Jesucristo, mis hermanos, y no hay un milímetro cuadrado en todo el universo que exista sin estar bajo el total dominio de su señorío. Por eso leemos el principado sobre su hombro. Esto es, hermanos míos, que Jesús, antes de que encarnara, ya había tomado y dirigido el gobierno de las naciones del mundo de tal manera que ha avanzado y ha establecido la historia humana de principio a fin para ponerla a sus pies en el día postrero, en el final de los tiempos. Esta es la autoridad, la soberanía, el gobierno que pertenece a este niño. Todo le pertenece. ¿Qué tenía entonces que pensar Acaz? ¿Que iba a ser destruido? ¿No había entendido que de ahí nacería aquel
que lo gobernaría absolutamente todo? ¿O qué pensaba Acaz? ¿Que Dios mentía? ¿Que Dios es un mentiroso? ¿O que no era capaz de llevar a cabo los planes que él había dicho y cumplir la promesa que había dado? ¿Qué tenía que pensar Judá? ¿En qué tenía que confiar el pueblo? Y la pregunta para nosotros hoy, hermanos míos, es ¿en qué tienes que confiar tú? Sobre todo si eres cristiano. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿No sabes que nos ha nacido un Salvador? ¿No te han dicho? ¿No has oído? ¿Nadie te ha informado de quién es aquel que nació en el pesebre hace 2000 años? El Rey de Gloria, a quien todo cristiano sirve. Entonces, hermanos míos, no hay nada que temer. Entonces, hermanos míos, somos libres para vivir sin temor, sirviéndole al Rey. Pero ¿sabe por qué Acaz tenía miedo? Porque Acaz sabía que él no estaba viviendo para la gloria de Dios. Él sabía de su pecado. Y de la misma manera, los que están aquí y que no son cristianos o que no han puesto su fe en Jesús, déjenme decirles una cosa. Ustedes tienen algo por qué temer. Porque el que viene, vendrá a regir con vara de hierro. Porque el que viene, no viene con juegos. Porque el que viene, no viene a negociar contigo. Porque el que viene es el Rey de Gloria, que viene a establecer su justicia. Y todo aquel que no esté en la justicia de Cristo, será consumido. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Si Acaz no estaba viviendo y no estaba llevando las cosas en el reino como él debía. Hermanos míos, el punto es el arrepentimiento. Aún había tiempo de arrepentirse. Había tiempo aún porque no había llegado el Salvador. Y aún en su venida y en su llegada estamos en el periodo de gracia en donde Dios nos llama al arrepentimiento para venir a Cristo y no temer más. Y es que esto, hermanos míos, a final de cuentas, sobre todo para los que hemos venido a la fe en Jesucristo, son buenas noticias. Son muy buenas noticias cuando vemos todas las cosas que pasan en el mundo en que vivimos. Estamos llamados a ejercer discernimiento y entender lo que está sucediendo en el mundo. Para el cristiano no debe ser un misterio lo que pasa en el mundo, porque está escrito, mis hermanos, ya está escrito. Y vemos en Salmos 2, que de hecho nos leyó nuestro hermano para abrir el servicio, que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido es Mesías y el Mesías es Cristo. Y esto es lo que hacen los reyes de la tierra hoy. Esto es lo que hacen los gobernantes de las naciones. Están en contra de Dios, están en contra de Cristo. Y todo aquello que suene a Cristo lo aborrecen. Pero el versículo 4 dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Alguien dijo alguna vez, esa interpretación no es del todo correcta. La respuesta es, nadie interpretó ese texto, está escrito tal cual así en la Biblia. Solo lo leímos. No nos gusta ver a un Dios que nos dice, ante el levantamiento y la rebeldía de las naciones, en contra de lo que Cristo representa y lo que es, el Señor se ríe y el Señor se burla. Y no confundamos esto, no vayamos a atribuir al carácter de Dios una burla pecaminosa, porque no hay pecado en Él. Cuando tú y yo nos burlamos de alguien, difícilmente puedo imaginar que no estemos pecando. Pero cuando Dios se burla, Él se burla de manera santa. Él se ríe por la insensatez y lo absurdo que es que humanos, así sean todas las naciones de la tierra, se pongan en contra de Él como para detenerlo. Es absurdo, no tiene sentido, es gracioso. Y hermanos míos, el Dios que hizo los cielos y la tierra vino a morar entre nosotros. Y lo hizo en humanidad perfecta, como ya vimos, y también lo hizo con soberanía absoluta. Característica número 3 de su identidad, su sabiduría infinita. Dice el texto, y se llamará su nombre admirable consejero. Si usted tiene la
traducción de la Reina Valera 1960, verá que dice admirable, consejero, como si fueran dos títulos diferentes. Ha sido un debate intenso a través de los siglos, saber si esa coma va ahí o no va. Porque sabemos, hermanos míos, que no podemos aumentar nada a la Biblia. Y después de que los eruditos y estudiosos de los antiguos manuscritos han comparado diferentes copias, se ha llegado a la conclusión de que esa coma no debiera estar allá. Reina Valera 1995 hace la corrección y ya no la tiene, y si usted tiene la Biblia de las Américas tampoco aparece. Porque además es el patrón que siguen estos títulos. Lo que vemos ahí es que dice admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada título tiene un adjetivo. Y este admirable consejero, esta palabra admirable es el adjetivo que corresponde al nombre, al título consejero. Y es que ver esto, hermanos míos, es verdaderamente maravilloso. Porque este niño, al que se ha investido con soberanía absoluta y de humanidad perfecta, también se le ha concedido y tiene sabiduría ilimitada y sabe perfectamente qué debe hacerse en cada circunstancia. En mi entender, hermanos, me parece imposible que un cristiano que constantemente esté leyendo su Biblia, discerniendo, que constantemente esté empapándose de la palabra de Dios y en el conocimiento que hay en la Escritura, pueda tener dificultades serias en decidir lo que es correcto y lo que no. Porque cuando uno está empapado de la sabiduría que está en la palabra de Dios, es mucho más fácil tomar decisiones sabias. Es mucho más fácil hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Porque estamos empapados de la palabra de aquel que es el admirable consejero. Y es que Cristo no es un dictador, no es un tirano que caprichosamente decide qué hacer según la ignorancia humana. No, Él es infinito en conocimiento acerca de lo que es mejor para nosotros y lo que es mejor para su gloria. Él lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, todo lo comprende, todo lo discierne, toda ciencia le pertenece y no hay un saber oculto que Él no perciba o no discierna. Esto, hermanos míos, que estamos viendo aquí es el atributo de su omnisciencia, lo que significa que Él lo sabe todo, siempre lo ha sabido todo y siempre lo sabrá todo. Es imposible que Dios ignore algo. Es imposible que Cristo no sepa todo. Este niño será llamado admirable consejero. Y la palabra consejero significa que toda sabiduría se origina en Él. Fuera de Cristo no hay sabiduría. La única sabiduría que existe es la que procede de la persona de Cristo. En Isaías capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente, hablando de este bebé que nacería. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se da cuenta de quién es aquel que mora en el cristiano por la fe? Uno que es, hermanos míos, sabio, inteligente, que tiene conocimiento. Pero no solo eso. Déjeme apuntar y señalar lo más importante que aparece aquí. Dice, temor de Jehová. El temor de Jehová, hermanos míos, es el principio de la sabiduría, nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado y nos sentimos necesitados de sabiduría? Y Santiago nos dice que si estamos faltos de sabiduría, le pidamos a Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que la sabiduría solo puede venir en tanto vamos desarrollando el temor de Jehová. Si no hay temor de Dios en nosotros, no puede existir sabiduría. Es imposible, es una contradicción. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin temor de Jehová, ni siquiera has empezado a tener sabiduría.
El conocimiento del hombre apartado de la ley del Señor lo conduce a la necedad, a la insensatez y a la perdición. No importa cuánto crees que sabes. No importa si fuiste a la universidad, no importa si tienes un doctorado, un postdoctorado, no importa si fuiste a Harvard. Sin temor de Dios, lo que tú sabes solo te lleva a la perdición. Todos los sabios y eruditos de este siglo puestos juntos no valen absolutamente nada comparados con un hombre o con una mujer, con un ser humano, con temor de Jehová en su corazón. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquel que no tiene a Cristo solo se dirige al camino de la perdición. Y es que solo en Jesús encontramos la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 leemos: mas por Él, hablando de Dios, refiriéndose a Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hermanos míos, Jesús es la sabiduría encarnada. No hay conocimiento, no hay ciencia, no hay sabiduría fuera de Él. Sus caminos son perfectos, su consejo es perfecto, su voluntad es perfecta, sus tiempos son perfectos, los dichos de su boca son perfectos, su ley es perfecta, su palabra es perfecta. Buscar la sabiduría sin estar en Cristo es estar buscando la luz estando ciego. Nunca la vas a encontrar. Necesitas primero tener ojos para ver. Necesitas primero estar en Cristo y tener temor de Dios para empezar a crecer en sabiduría. Además dice admirable. No solo que consejero significa que es la fuente de la sabiduría, sino que nos dicen qué tipo de sabiduría es esta. ¿Qué tipo de fuente de sabiduría es esta? Admirable, lo que significa que es excepcional, brillante, extraordinario, prodigioso, magnífico, más allá de lo natural. Todo consejo humano es meramente eso. Conocimiento natural, falible, en el que no se puede confiar. Pero la fuente sobrenatural de sabiduría se encuentra en la persona de Jesucristo. Y es por eso, hermanos míos, que debemos buscar no simplemente el consejo de alguien, no simplemente la advertencia buena que alguien nos pueda dar, pero necesitamos que nuestros corazones sean exhortados por aquellos que conocen a este admirable consejero, conocen su palabra y la usan diligentemente porque la viven. Esa es la diferencia entre buscar consejo del mundo y buscar consejo que viene de Dios. Cuarta característica, vemos su divinidad inalterable. Después del título admirable consejero, leemos que el texto dice Dios fuerte. Este título afirma y confirma la divinidad, la deidad perfecta de Jesucristo, aún en su encarnación. Este niño nacería, su humanidad sería perfecta, su sabiduría sería infinita, su soberanía sería completa y total, y ahora vemos que nos dice que sería Dios fuerte. Jesús, siendo Dios, encarnó. Y ojo aquí, atención. Sin dejar de ser Dios, adquirió voluntariamente la naturaleza humana. A veces tenemos la idea de que Jesús tuvo que decidir por un tiempo si ser Dios y quedarse en gloria, o encarnar y dejar de ser Dios por un momento. No, hermanos. Jesús nunca dejó de ser Dios. Cuando leemos en la Escritura que Él se despojó de su gloria, no significa que Él dejó de ser Dios, sino que aumentó, adquirió, puso sobre sí mismo la naturaleza humana. Y ahora Cristo, desde el momento de su encarnación, es verdadero Dios y verdadero hombre. El Dios hombre. Ese es Jesucristo.
Y que una cosa bien importante aquí, hermanos míos, es que vemos a Dios llamando a Jesús Dios. Eso es lo que estamos viendo en este título. Dios fuerte es el Todopoderoso. Qué tremendo es, hermanos, que Dios se refiera a aquel que nacería en Belén como el Todopoderoso. Esto debe causar, hermanos míos, un estallido mental. Isaías, ¿estás seguro que escuchaste bien? Dios está diciendo, el niño que nace es el Todopoderoso, pero Dios, tú eres el Todopoderoso. Y es como Dios diciendo, claro, porque el niño es Dios encarnado. Y es que, hermanos, estoy casi cansado de escuchar personas decir, y donde dice en la Biblia que Jesús es Dios. Y ustedes ya saben qué voy a decir. ¿Dónde no? ¿Dónde no lo dice? Está por todas partes. Pero este es el pasaje de pasajes para probarlo. Este es el versículo de versículos. Y no quisiera que se pierda y quisiera que me siga un poco aquí. Cuando alguien le diga, muéstrame en la Biblia dónde dice que Jesús es Dios. Como dije, hay muchos pasajes que se puede usar, pero este es mi favorito. Por una razón, si vamos a Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, leemos en los versículos del 1 al 4 lo siguiente. Dios, es decir que Dios está diciendo algo, se está hablando de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esto bastaría para decir, ¿ves? Jesús es Dios. Muchos se centran quizá en el versículo 3, en donde dice, siendo Él el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero ok, vamos a ver y vamos a hacer énfasis en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién hablaba a través del profeta? ¿El profeta por sí mismo? No, hablaba Dios, es lo que dice el versículo. Dios hablando por los profetas. Entonces, cuando nos vamos a Isaías capítulo 7, vemos, y esto ya lo leímos en el versículo 14, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es Jesús. ¿Dónde lo dice? Porque lo que sucede es que Mateo capítulo 1, y yo sé que estamos yendo de aquí para allá, por eso le dije, no quiero que se me pierda y siga el argumento. En Hebreos vemos que Dios habla por los profetas. Vemos a un profeta hablando, quiere decir que Dios está hablando. Y dice que la Virgen concebirá. Ese es Jesús, ¿cómo lo sabemos? Mateo capítulo 1 nos lo dice. En Mateo capítulo 1 vemos lo siguiente. Vemos claramente, hermanos, y déjenme buscar Mateo. Vemos claramente en Mateo capítulo 1 que cuando él empieza a narrar acerca de los acontecimientos del nacimiento de Jesús, dice él en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No, por el Señor, por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué hace Mateo? Nos dice, lo que dijo Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, se refiere a Cristo. Y eso es lo que el Señor habló. Él podría haber dicho lo hablado por el profeta. Y eso bastaría para entender que el Señor está hablando. Pero la inspiración de la Escritura hace énfasis y mueve a Mateo a especificar esto.
lo dicho por el Señor, por el profeta, por medio del profeta. Entonces sabemos que ese es Cristo. Y empieza a hablar entonces Isaías, y empieza a hablar de todo lo que acontecería, dando la identidad del Salvador. De hecho, en el capítulo 8 dice Isaías, me dijo el Señor. Reina Valera dice, me dijo Jehová. Y continúa hablando. Todo el discurso que vemos es Dios hablando, es Dios diciendo. Y así continuamos porque el discurso de Dios a través del profeta Isaías no para. Y vemos en el versículo 6 que nos dice, será llamado Dios fuerte. Dios diciendo de Cristo, de Jesús, del bebé nacido en el pesebre, Él es el Dios todopoderoso. La Biblia llama a Jesús Dios todopoderoso. Y no lo dice de manera circunstancial, no es alguien que lo dijo, es Dios mismo diciendo de Jesús, Él es el Dios todopoderoso. Eso es, hermanos míos, lo que vemos aquí. Y la razón por la que enfatizo esto es porque hay que entender que es contundente, mis hermanos, la manera en que la Escritura señala la divinidad de Jesús siendo inalterable, inmutable, inconmovible, inagotable. Jesús, el Dios hecho carne. Nunca debemos, como dije, pensar que en su concepción, en su encarnación o en su vida terrenal, Jesús dejó de ser Dios por un instante. No fue así. Jesús es de una naturaleza divina, es de una naturaleza humana sin pecado, y es hoy verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, una persona, Jesús el Salvador, Jesús el Mesías. Él es Dios fuerte, es decir, Él es el Todopoderoso. Lo que nos indica, hermanos, que Jesús tiene todo el poder para hacer la obra a la que ha venido al mundo. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Si recuerdan, vimos eso al final de Marcos. En la gran comisión, Jesús dice a sus discípulos, id y haced discípulos a las naciones. Pero antes de eso dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Lo que quiere decir, hermano mío, se recuerde, potestad quiere decir que tiene toda autoridad y todo poder, que tiene todo el derecho y toda la capacidad. Tiene el poder de crear lo que Él quiera de la nada. Tiene el poder de sustentar el universo con su palabra. Tiene el poder para perdonar pecados. Tiene el poder de resucitar muertos. Tiene el poder y la última palabra en el juicio final. Tiene el poder de enviarnos al Espíritu Santo. Jesús tiene el poder de hacer todo lo que Dios hace porque Jesús es Dios todopoderoso. Y al celebrar, hermanos míos, la Navidad que se avecina, debemos siempre tener en mente que aquel al que cantamos, aquel del cual leemos, aquel por el cual nos reunimos y nos regocijamos, aquel por el cual festejamos, aquel a quien adoramos, el bebé nacido en un pesebre, no es otro sino Dios Todopoderoso con nosotros, Emmanuel, el Señor Jesucristo, que vino a salvarnos. Todo cristiano debe estar gozoso por esto. Porque entiende quién es el que nació. Entiende que la promesa fue cumplida y que nada pudo detener que el Señor lleve a cabo sus planes y propósitos para nuestro bien y, como he dicho ya, para su gloria. Quinta característica de aquel que nació hace 2000 años, mis hermanos, su eternidad incalculable. Dice el texto, Padre eterno. Este título, Padre eterno, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Cristo, al Mesías, es necesario entenderlo correctamente. Déjenme decirles primero lo que no significa. Déjenme explicarle a lo que no se refiere este título de Padre eterno dado a Jesucristo. No se refiere a Jesús siendo el Padre en la Trinidad. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Cada quien tiene su identidad como persona. Tres personas, un solo Dios. Porque Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y por supuesto que nosotros
como cristianos, en la fe en Cristo, encontramos en la persona de Jesús ese amor del Padre. Porque es a través de Él que el Padre Eterno derrama sobre nosotros esa paternidad y ese amor que tiene por nosotros. Pero no está diciendo aquí que Jesús es el Padre. Eso es muy diferente. A lo que se refiere aquí con Padre Eterno es lo siguiente. Una mejor traducción o más exacta sería que Él es el Padre de la eternidad. Es decir, que Jesús es el origen del tiempo mismo. Él es la fuente de la infinitud. Él es el creador de todos los siglos. Él es el arquitecto divino de la perpetuidad de las edades. Jesús es, hermanos míos, el que sustenta todo el tiempo en sus manos. Los tiempos, las eras, el devenir de las épocas, la historia humana completa fue originada en Él, por Él y para Él. Solo a Él pertenecen, de Él dependen y Él es quien las dirige en todo momento. Ese es Jesucristo, hermanos. Necesitamos abrir los ojos a la realidad de su verdadera identidad. Yo no sé qué te han dicho a ti de Jesús. No sé si te lo han presentado como un pobre carpintero, que como un mártir murió y hoy está tocando la puerta de tu corazón, ahí afuera en el frío, esperando que tú le abras. Hermanos míos, nada más lejos de la realidad. Todo depende de Él, hermanos míos. Y es que como humanos tenemos una idea muy vaga de lo que es la eternidad. Nuestra mente ni siquiera entiende qué es esto. Yo no entiendo, hermanos míos, qué es la eternidad. Tengo una mente finita, una mente humana, y encima de todo eso, caída. Me es difícil entender qué es la eternidad, porque a menudo definimos o imaginamos la eternidad como un tiempo sin fin o sin principio ni fin. El problema es que el ingrediente que está dentro de esa definición es la palabra tiempo. Y la eternidad no es un tiempo sin fin. No es un tiempo que no empieza nunca o un tiempo que nunca acaba. La eternidad, bíblicamente hablando, es estar ahí donde Dios está, en donde el tiempo ni siquiera existe. No hay tiempo. Si no hay principio ni fin. Sí, decimos eso para darnos una idea de lo que es. Pero aun cuando hablamos de que no hay principio ni fin, entendemos que el tiempo continúa eternamente, que nunca acaba. Pero bíblicamente hablando, la eternidad es ese plano de la existencia y la creación en donde Dios está fuera del tiempo, en donde Él está sosteniendo el tiempo. Jesús no tiene ni principio ni fin, porque Él nunca estuvo en el tiempo hasta el momento de su encarnación. Y esto debe maravillarnos de nuevo. El Dios de la creación, el cual sostiene el tiempo en sus manos, decidió voluntariamente hacer acto de presencia en el tiempo en el que Él creó. Y entonces venir como hombre limitado en ese espacio de tiempo en el que nosotros vivimos. Jesús es el Padre de la eternidad. Es de Él que fluye el devenir del tiempo. Él es el creador que no fue creado. Él es la causa de quien todo lo demás tuvo efecto. De hecho, Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso incluye el tiempo. Acaz debía haber escuchado lo que Isaías le estaba diciendo. Y a medida en que entendía quién es este que Dios había prometido que nacería, su corazón debía ir perdiendo todo temor. Un humano sin pecado. Un hombre que al mismo tiempo iba a tener toda soberanía. No solo toda soberanía, pero de una sabiduría infinita. No solo eso, pero vemos todas estas características. Llegamos al punto en donde Isaías le está diciendo los tiempos, las épocas, la historia humana, todo lo que acontece está en sus manos y de Él depende. ¿De qué tienes miedo acaso? Lo que sucede es que no sabes quién es Dios.
no conoces la persona de Cristo. Porque si la conocieras y entendieras que nada puede evitar que se cumpla la promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, si tú no entiendes eso, tú vas a vivir con una inseguridad todos los días de tu vida. Pero cuando entiendes quién es Él, y no solo entiendes quién es Él, pero vienes a Él, vienes a postrarte a Él y a servirle a Él, entonces no hay nada que temer. Entonces no hay nada por qué estar atemorizado. Jesús está en la eternidad, hermanos míos. Hoy está donde estuvo antes, en la eternidad más allá del tiempo, de tal manera que el pasado y el futuro están delante de Él como un eterno y constante presente. Él los tiene en sus manos. No hay misterios escondidos en el tiempo para Jesús. ¿No crees que Él sepa lo que es mejor para ti, entendiendo que Él nos habla desde la perspectiva eterna? ¿No crees que fuera bueno venir a Él y hacer como Él dice, vivir como Él manda, servirle como Él quiere, amarle como Él merece? Él es el Todopoderoso que desde la perspectiva eterna lo sabe todo y controla todas las circunstancias del tiempo. Este niño nacido de una virgen nos habla siempre desde la perspectiva eterna, no desde una perspectiva temporal, no desde una perspectiva pasajera, no es momentánea, no es circunstancial, es eterna. Jesús nos habla como aquel que ha diseñado y organizado cada detalle en nuestra vida, de tal forma que no tenemos excusa de no vivir para Él. Nuestras vidas serán plenas y satisfechas en Él cuando entendamos que estamos hechos para su gloria y debemos servirle y amarle. Piensen por un momento, hermanos y amigos que están aquí presentes, piensen por un momento en la brevedad de la vida. Y ustedes saben que siempre trato de traer esto al punto de la predicación. No sé si sabes las últimas estadísticas, pero 10 de cada 10 personas un día se van a morir. No hay manera de librarte de eso. Podrá ser en 20 años, en 30 años, en 100 años tal vez no. Nadie aquí va a vivir 100 años más, creo yo. Pero todos en algún momento moriremos y no sabemos cuánto. Esperamos, tenemos en nuestro corazón la idea, el deseo de que vamos a ser un día viejitos quizá y veremos crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero hermanos, nadie tiene la vida asegurada. Podemos morir mañana mismo, hoy mismo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál fue el punto de todo? Hermanos, Santiago nos dice que la vida es como un vapor que hoy está y mañana desaparece. Ya no está. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué trabajas como trabajas? ¿Para qué vives como vives? ¿Cuál es el punto? Las vidas humanas, hermanos míos, insignificantes en el tiempo, se vuelven significativas cuando forman parte de los designios eternos en las manos de Jesucristo. Eso es lo único que puede darle a una vida humana insignificante en el tiempo un peso significativo para la eternidad. No hay más. Puedes tratar de vivir tu vida al máximo, como dicen en el mundo, pero sin Cristo. Sin Cristo, aún aquel que pudo haber nacido rey en este mundo, sin que nada le haga falta, desde la cuna hasta la tumba, teniéndolo todo. Sin Cristo, vive una vida temporal y sin ningún sentido. Piénsalo. No tiene ningún sentido. Vas buscando ciertas cosas que momentáneamente o temporalmente te hagan sentir bien. Busca tu felicidad, dice el mundo. Busca tu felicidad. Si eso fuera verdad, pues todos serían felices, porque no creo que alguien no quiera buscarla. El problema es que no la encuentran. Y no la encuentran porque están diseñados solo para tener felicidad, gozo, satisfacción, realización en Cristo Jesús, cuando se vive para su gloria. Si solo vivimos por lo inmediato, en el aquí y en el ahora, nos perderemos la vastedad de la eternidad en gloria. Y esa vastedad no empieza, hermanos míos, en algún momento cuando lleguemos a la gloria.
Empieza en el momento en que venimos a Cristo y por la fe creemos en Él y somos perdonados de nuestros pecados y nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas, no somos los mismos, cambiamos, somos otros. El antiguo muere y nace uno nuevo. Y no nace por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Estás en Cristo hoy? Si no estás en Cristo hoy, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para decir, yo necesito vivir en Cristo y para Cristo? Mi vida no tiene ningún sentido, es un barco a la deriva, no tiene dirección. Es llevado, como dice también Santiago en el capítulo 1, es llevado de aquí para allá por las olas sin saber cuál es tu dirección y cuál es tu sentido. Sexta característica, mis hermanos. Paz extraordinaria. Continúa el versículo 6 y dice, príncipe de paz. Antes de que entremos a príncipe de paz, déjeme recordarle hasta ahora que hemos visto. Hemos visto su humanidad perfecta, hemos visto su soberanía absoluta, hemos visto su sabiduría infinita, hemos visto su divinidad inalterable, hemos visto su eternidad incalculable. Ahora vemos que el sexto título que le da Isaías a aquel que nacería en Belén es príncipe de paz. Esta es su paz extraordinaria. Solo Cristo, hermanos míos, puede darnos su paz. La Biblia enseña claramente, directamente, que no hay paz para los impíos. Isaías capítulo 57, versículo 21. No hay paz para los impíos. La palabra impío aquí es aquel que no vive para el Señor, el que no vive en Cristo, el que no cree en Cristo, el que no tiene fe en Cristo. Aquel en donde el Espíritu Santo no mora. Es ajeno de la vida espiritual. No hay paz para ellos. Pero que hay paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa es la paz de Dios. Esta paz, hermanos míos, no es la paz que propone el mundo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Note esto. Hay que aprender, hay que discernir, hay que tener en cuenta y estar bien, con los ojos bien atentos, la mente encendida cuando leemos la Escritura. Note cómo dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. Eso quiere decir una cosa, que cuando alguien dice paz, o está hablando de la paz como el mundo la da, o está hablando de la paz como Cristo la da. Porque no hablamos el mismo idioma los cristianos y los mundanos. Cuando yo digo paz, yo sé lo que estoy diciendo y a lo que me refiero. Pero cuando el mundo dice paz, se refiere a otra cosa. Hay dos tipos de paz. Aquella que el mundo da, y dice Cristo, yo no les doy esa. Y aquella que Cristo da, y esa es la que vino a darnos. Mire cómo además dice, esto es Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús está hablando a sus discípulos y se está refiriendo a las cosas que les acontecerán. Y Jesús dice, hey, tengan paz, yo les doy mi paz, no deben tener miedo. Literalmente dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Dónde hemos leído eso? Hoy en este sermón, en este mensaje. ¿No es exactamente lo mismo que Dios le dijo a Acaz? Exactamente lo mismo, hermanos míos, en el capítulo 7, que es lo que está diciendo el Señor ahí en el versículo 4. Dile, dice Dios a Isaías, dile a Acaz lo siguiente, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. Hermanos míos, esa es la vida del verdadero cristiano. La vida en este mundo no es fácil, vivimos en un mundo caído y todo lo que ocurre es difícil. No nos causa alegría ni felicidad ver el pecado en un mundo caído que tiene consecuencias. Y mucho menos nos causa felicidad ver el mismo pecado que mora aún en nosotros. Pero cuando conocemos a Cristo y recibimos su paz, dice el Señor, yo no se las doy como las da el mundo. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Cuál es el miedo? Cuando uno sabe que está en Cristo, sabe en quién está. ¿Y qué dice la Escritura?
que mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Esta paz, hermanos míos, es dada a quienes están en Cristo. Solo aquellos que están en Cristo, aquellos quienes le siguen y creen en Él, aquellos a quienes le aman. Y la palabra usada aquí, paz, está en hebreo, en el original, obviamente. Y en el hebreo es la palabra shalom. Esa es la palabra que utiliza aquí Isaías, shalom. Y es que este término es rico en significado. Es mucho más que simplemente tranquilidad o comodidad. Es mucho más que relajación o reposo. Es mucho más que ausencia de problemas. Si en tu mente la idea de paz es que no hayan problemas, discúlpame que te diga esto. Estás pensando exactamente en la paz que el mundo propone. Y estás buscando la manera de que no tengas problemas, porque tú buscas esa paz que el mundo da. Pero no es la paz que Cristo da. Es muchísimo más que eso. Es mucho más profundo, es mucho más amplio, de un alcance mucho mayor, de un significado más rico. ¿Qué significa esta palabra, shalom, paz? Habla, hermanos míos, de bienestar, de bienaventuranza, de bendición, de plenitud de vida. Habla de estar completo, de estar lleno. Habla de prosperidad y abundancia. Y escúcheme muy bien, prosperidad y abundancia. Los cristianos saben de lo que estoy hablando. Los mundanos piensan en la prosperidad y la abundancia del mundo. Y no es de esa que Isaías está hablando. Habla de verdadera prosperidad y abundancia. Es un contentamiento por estar en una relación segura con Dios. Eso es paz. Esta paz, hermanos míos, que este niño traería, es la paz que Adán y Eva tenían en el huerto de Edén, como vimos la semana pasada, pero que perdieron a causa del pecado. Desde entonces, todo ser humano está buscando paz. El problema es que su corazón, siendo pervertido por el pecado, no busca la paz en Dios, porque aborrece a Dios. Pero está buscando cómo encontrar la paz. Y esa es la paz del mundo. Buscar tranquilidad, desasosiego, libres y ausentes de problemas en este mundo caído. Dice Jesús, no es esa la paz. La paz que va a traer el Mesías, la paz que va a traer aquel que nacería en Belén y que nació en Belén, es restaurar lo que se perdió en el jardín de Edén. Restaurar la comunión con el Dios Santo y esa seguridad de saber que somos hijos de Dios, no enemigos de Dios. No estamos en enemistad contra Dios más cuando venimos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, sino que volvemos a tener esa paz en el corazón. La paz es prometida en este niño que nos es dado. Y el llamamiento es que todo aquel que no vive en esta paz, venga a la paz de Cristo y venga a la paz del Señor. Él es el príncipe de paz, el dueño y soberano del reino de la paz en donde mora la justicia. Él es el único que puede darla. Él es el único que puede traerla. Es el único que la posee y de quien fluye esta paz que el mundo no conoce ni se imagina. Esta paz extraordinaria empieza a experimentarse en el interior de aquel que entrega su vida a Cristo y recibe el perdón de pecados. Ya no hay condenación para él. Por la fe en su nombre, uno vive en paz. Y va creciendo y se va experimentando de una manera más directa, más clara, más patente. Cuando vamos conociendo cada día más y más la persona de Jesucristo. Su obra, a lo que vino, quién es Él. Y cómo Él no es un Dios distante en algún lugar en el cielo perdido, sino que está con nosotros constantemente y todos los días. Los asuntos de este mundo nunca deben cargar el alma del cristiano. Porque esos asuntos ahora son conquistados de una manera extraordinaria por la paz que Dios ha puesto en Cristo en nuestros corazones. Y ahora guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él. Esta es la paz extraordinaria que hay en el niño del pesebre. Esta es la paz de aquel que vino, nació, creció, se hizo hombre y murió en la cruz para salvar a todos aquellos que crean en Él. Y finalmente, séptima característica, reino ilimitado.
Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que vemos aquí, hermanos míos, en este versículo nos habla de que no habrá límites ni fin para su reino. No existe un límite para el reino de Jesucristo. Por implicación sabemos que este niño nacerá siendo un rey, porque todo reino tiene un rey, y un reino sin reino es reino, y un rey sin reino no es rey. Él es el rey. Su reinado no conocerá fronteras, no tiene confines, no conoce términos, barreras o murallas. Su reinado permanecerá desde ahora y para siempre. Y escuche bien, cuando digo desde ahora, lo digo literalmente. En este instante, mientras estamos aquí en este domingo sentados, Jesús reina. No es que un día va a reinar, Él reina desde ya, desde ahora. Él está reinando, nunca ha dejado de hacerlo. Nunca la historia humana se le ha salido de las manos o está fuera de su control. Todo Él lo está haciendo con un motivo, una razón, y en sus manos está todo lo que hace. Él siempre estará en el trono. Nadie puede derrocarlo. Nadie puede sublevarle y sacarle de ahí. Todo lo que hará, dice el texto, lo dispondrá y confirmará en juicio y justicia, lo que significa que sus planes y propósitos serán cumplidos de acuerdo a lo que es bueno delante de Él, en perfecta santidad y rectitud. Ese es el reino que se nos abre de par en par. Las puertas de ese reino se abren de par en par para todo aquel que quiera entrar por la fe a Él. El reino de Cristo, en donde mora la justicia para siempre. Cuando Él regrese por segunda vez, todo ojo verá la totalidad de la consumación de su reino y restaurará todo lo que se perdió el día que el pecado entró en el Edén. El paraíso será restaurado porque Él quitará la maldición sobre la creación. Se acerca el día, amados hermanos, en que Jesucristo vuelva y va a venir físicamente en las nubes a la tierra a disponerlo y confirmarlo todo en justicia y juicio. Y contemplaremos su hermosura, su majestad y su gloria de manera plena. No habrá ojo que no vea esto. No habrá alma que no experimente esto. La pregunta es, ¿cómo lo experimentarán? Una de dos maneras: en regocijo, en felicidad, en gozo, porque tu rey ha llegado. O tu alma se derretirá como cera dentro de ti, porque el juez ha vuelto y te está buscando. Ese es el problema para el que no cree en Cristo, el que no está en Cristo y el que no sigue a Cristo. La Biblia dice que cuando Él vuelva, los impíos desearán que las montañas les caigan encima antes que estar delante del rostro del Cordero. Ese es el temor que experimentará aquel que no está en Cristo. Seremos testigos de su perfecta justicia y nos gozaremos en Él para siempre. La promesa, hermanos míos, del nacimiento de este niño es la esperanza más maravillosa, más ansiada, más esperada para aquellos que en humildad le buscan. El mismo Isaías, pero en el capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice el Señor: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten eso. Noten esos dos polos opuestos. El Señor habita en la altura y la santidad. Él es el sublime y alto. Al mismo tiempo dice que viene a habitar con el quebrantado y el humilde. Es extraordinario. Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién es el hombre para que tú, el alto y sublime, vengas a morar con el humilde? ¿Quién, Señor? Isaías capítulo 9, versículo 7, en el que estamos, nos dice al final del texto:
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué significa eso? Otra traducción dice, el ardiente amor del Señor hará esto. Ese ardiente amor, la expresión más impresionante de amor que jamás haya conocido el mundo, dice el Señor, yo la haré al darles la promesa en ese bebé que nacerá en Belén. ¿Y qué se requiere para venir a ese bebé, a ese Cristo que hoy ha crecido y es el Rey de Gloria? Dos cosas, humildad y quebrantamiento. Al humilde y al quebrantado, dice el Señor, hará vivir su espíritu y vivificará su corazón. Sin estas dos cosas, hermanos míos, no hay salvación. Sin humildad, sin quebrantamiento en reconocimiento de lo que somos, humanos finitos y quebrantados, pecadores delante de Dios, no hay salvación. ¿Eres tú uno de estos humildes que se ha rendido en fe al Señor Jesucristo? ¿Eres tú uno de ellos que ha venido a adorar postrado al bebé nacido en Belén? Si no eres, ven pronto, ven ya, no esperes más, da ese paso, hazlo público si tienes que hacerlo público. Grítale a todo el mundo, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, todo lo que está escrito aquí es la verdad y no son cuentos. Y cuando Él venga, gozoso iré corriendo a Él. O si yo voy primero, gozoso seré recibido arriba. No esperes más y ríndete a Jesús. Queremos preparar nuestro corazón para celebrar al Salvador nacido en Belén. Así que recordemos para finalizar este sermón. ¿Qué niño, qué hijo, qué bebé nació hace 2000 años? Nació Jesucristo, el único que puede salvarte. Bendito sea su nombre. Solo Él puede dar salvación. Gloria a Dios por la promesa cumplida de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú lo dijiste, ¿acaso no lo harás? Señor, y así cumpliste, Señor, tu palabra, tu promesa de darnos al Salvador, en aquel en que encontramos, Señor, la verdadera paz, la verdadera satisfacción. Señor, solo cuando tú diriges nuestra vida es lo que tú tuviste el propósito que fuera. Y sabemos que ese propósito, a final de cuentas, Señor, es darte gloria. Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí, que tus ovejas, Señor, crezcan en el amor al Salvador. Y que en tanto festejamos este año la Navidad, tengamos claramente, Señor, en nuestra mente y corazón, quién es aquel que nació. Y todos aquellos que no han venido a la fe en Cristo, Señor, yo te pido que tú les des vida, Padre, que los hagas nacer de nuevo, que los cambies, que los transformes, que sean nuevas criaturas, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén.